En nuestra querida República Oriental del Uruguay, 21 minutos pasaron del mediodía. Y Daniel hoy me dijo en este penúltimo día de la semana, y para nosotros acá, nuestro querido Daniel Rosich, es palabra santa. Y me dijo, vamos a hablar con alguien que es encantador, que es un apasionado. Acá somos apasionados de la comunicación, apasionados del automovilismo, del motociclismo, de las carreras, fundamentalmente, de los temas deportivos, y tenemos una tira diaria desde hace ya varias temporadas, año 1999, y compartimos con una muy buena audiencia esta pasión en común. De esta manera, Jaime, a la distancia, un gusto enorme. Te conozco a través de Daniel Rosich, te conozco a través de Rafael Fernández, te conozco porque sin duda tu currículum y tu historia es enorme, pero bienvenido. Yo te digo buen mediodía, vos muy buenas tardes. Gracias por aceptar estos minutitos, Jaime. No solamente gracias, sino que tenemos una coincidencia, sin conocernos, aún mayor. Esa coincidencia se llama pasión por la vida. Gran pasión por la vida, enorme pasión por la vida tenemos. Claro, porque hemos hablado de la pasión por las motos, por los coches, la pasión, con todas las pasiones, pero sobre todo la que define a todas las demás, es la vida, pasión por la vida. Y pasión por hacer tanto esto que tanto nos gusta, ¿también? ¿Y privilegio? Por supuesto. Cuando nacimos con un destino prefijado, la mayoría de personas, y a mí me tocó y tuve la suerte, hoy lo hablaba con un buen amigo, de nacer en el año 50 y conocer a personajes de la motocicleta, que fueron básicamente fabricantes, que nacieron a finales del 18, a finales del 20, del 19, 1890 y tantos, ¿no? Sí. Y entonces, eso significa que, de alguna manera, represento 100 años de pasión por las motos, por los motores, por los ingenios, pero sobre todo por los seres humanos, que los han practicado, que los han creado, que han vivido o que han muerto en ellos. Jaime, te doy la bienvenida y las gracias, y como siempre, para mí es un enorme placer tenerte en este micrófono para compartir un ratito, que a veces quiero contarles las cosas que tú me has enseñado, que he aprendido escuchándote, y me encanta con la poesía que tú lo decís, que yo no soy capaz. Entonces el otro día escuchándote con Sete, yo parecía que estaba sentado al lado tuyo porque decía las mismas cosas que yo sentía, ¿no? Sobre de la manera que tú eres capaz de transmitir. Y para la gente que no tal vez no entendió, Sete Gibernó estoy hablando, ¿no? De la forma que Sete decía, era como si yo estuviera sentado al lado tuyo y pensaba exactamente lo mismo. Bueno, habrá que aclarar quién es Sete Gibernau, porque las nuevas generaciones ahora olvidan muy deprisa, ¿no? Es cierto. Sí, olvidan muy deprisa. Fue subcampeón del mundo 2 años en el MotoGP cuando era más difícil ser campeón, con Rossi. Y la verdad es que nos entretuvo muchísimo, le ganó muchas veces y fue muy, muy, muy grande. Sin duda. No, si mal no recuerdo, fueron 9 grandes premios, Jaime. La verdad que fue un grande y como te decía el otro día, además de gran piloto, hoy creo que puedo decir que es una gran persona, una enorme persona. Es espectacular. Además está contigo ahí, así que seguro que si está a tu lado es porque es un gran tipo. Hoy no está en mi Instagram en los últimos de Filipinas, ¿no? Sí, claro. Y hoy lo vamos a tratar de contagiar al resto de los uruguayos como yo, que están prendidos al Instagram, ¿no? Jaime, contanos un poco, para que la gente sepa, tu historia de Solo Moto, cortita nomás, pero me parece que estaría bueno que lo contaras. Me has puesto una tarea difícil, porque contar la historia de Solo Moto en titulares es muy complicado, ¿no? Quizás tengamos que decir aquello, un día tuve un sueño, ¿no? Sí. Y se cumplió, pero en realidad no fue tal. Como he dicho antes, tuve la suerte de nacer en una familia de periodistas. Mi padre fue un hombre muy importante en el mundo del periodismo gráfico, hizo muchísimas olimpiadas, mi hermano ganó muchísimos premios, y todos teníamos un denominador común, que es vivir el mundo de la motocicleta desde los años 50. Yo nací, mi padre mucho antes,
y tuve la suerte de conocer a todos los fabricantes de motocicletas, al señor Manuel Giró, que fue el propietario y creador de la marca Osa, al señor Permañez, que fue el propietario de la marca Montesa, al señor Bultó, que imaginaros, el que creó la marca Bultaco, a los señores Rabasa, Simeón y Andreu, que crearon la marca Derby, a los señores Sanglas, de las motos Sanglas, así indefinidamente. Y eso me permitió vincular mi vida a principios de siglo, ¿no? Y luego ver todo el desarrollo con los campeones, etcétera, etcétera. Y todo vino porque mi pasión por correr, por ser campeón, me llevó a muy jovencito, para la época, a enfrentarme con Ángel Nieto, que tenía 4 años más que yo. Le gané en una carrera en San Sebastián, en España, en carreras urbanas, peligrosas, donde se moría. Y entonces en el podio, él estaba muy enfadado, como te puedes imaginar. Yo corría para Derby había dado unas órdenes estrictas en aquel día y no las cumplí. Gané y él estaba muy enfadado, y cuando yo estaba en el podio diciendo entonces tenía 19 años, diciendo: Jaime, le has ganado al campeón del mundo, tienes la vida ahí. Y de repente salió el otro Jaime, el que nunca me abandona, y dijo: Jaime, sal cagando hostias de aquí, no te quedes ni un minuto más, la vida te va a ir en juego y este tío siempre será mejor que tú. Y la verdad es que me iluminó muy bien, porque ¿qué tarea tenía por hacer? La revista. Y evidentemente le saqué partido a aquella carrera, porque luego gané en Montjuïc, gané en Le Mans las 24 horas, gané en Montjuïc, fui campeón de Europa, fui subcampeón de España de 500, pero ya era desde otro punto de vista, y creé la revista con 25 años en 1975. Y la revista fue el motor de todo. Inventamos el trial indoor, que todavía estamos en la 44 edición. Inventamos el Criterium Solomoto. Si quieres ser figura, sígueme, porque había que luchar, ir más lejos de Ángel Nieto, había que crear más pilotos. Y así hasta hoy. Jaime, más corto no lo puedo hacer. No, tal cual. Yo te he contado parte de esa historia a la audiencia también, y vos recién decías, gané Montjuïc. Yo caminé solamente por Montjuïc, no fui en moto a 200 kilómetros por hora, solamente caminé. No hacíamos 200 en la época, pero los árboles a 180 estaban muy duros. Estaban igual de duros, ¿no? No sé si en Cataluña son más blandos que acá, para acá son muy duros, ¿eh? No, igual. Y las parolas, y las aceras. Y los cordones, tal cual. Y yo, y perdón que te haga saltar del pasado al futuro, al presente. Pero escuché atentamente siempre tus comentarios sobre lo que ha pasado con los chicos. Nosotros tenemos un uruguayo, Jean-Mi, que está corriendo en la 300 de Kawasaki. Justamente en esa carrera tuvo que esquivar a este chico que perdió la vida. Y bueno, evidentemente lo que tú comentaste para nosotros fue conmovedor, ¿no? Y un día Montjuïc se dijo: no se corre más, porque este no es el lugar. A mí me gustaría que contaras. Esa amargura me tocó a mí. Sí, lo sé, porque, por eso lo digo. Porque la verdad es que de haber visto Montjuïc 24 horas en blanco y negro cuando era pequeño, cuando me iba con mi padre iba a hacer sus fotografías, yo le acompañaba, y aquello me enajenaba, aquel mundo me entraba por los ojos, se quedaba en el corazón y no se marchaba. Yo quiero ser uno de estos hombres de negro, ¿no? Y lo fui, y gané, y más tarde organicé las 24 horas. Cuando yo organicé las 24 horas, fue en el 86, yo tenía 36 años, me di cuenta que las motos crecían y crecían año tras año en potencia, ya venían las Hondas con 4 cilindros, más de 120 caballos, y en cambio los árboles, las aceras, las farolas, continuaban igual de duras que hacía 100 años, ¿no? Y la gente se mataba. Y fue cuando tomé la decisión, habiendo sido un muy buen negocio para mi empresa, aquel año, las 24 de Montjuïc, hablé con el alcalde Maragall, que fue el gran alcalde de Barcelona, que impulsó Barcelona en las Olimpiadas en el año 2000, y le dije: alcalde, buscaros otro, que yo no voy a seguir. La verdad es que no lo encontraron. Y ahí acabó Montjuïc, porque Montjuïc lo único que hubiera sido era un enterrar personas. Por eso no estoy de acuerdo con la Isla de Man, sí con los aventureros que quieren ir a correr y jugarse la vida, porque es un derecho de cada cual jugarse la vida no que quiera, pero no estoy de acuerdo en que todavía se organice en la Isla de Man
la carrera. No puedo estarlo nunca de acuerdo. Bien. Y Jaime, y tu opinión de los chicos de las categorías inferiores. Moto 2 y Moto 3, ¿no? Y No, de lo que viene antes. Claro, y de lo que viene antes. Claro, de las categorías promocionales, de la rookie y otras categorías. ¿Os dais cuenta que estamos haciendo una especie de ensalada rusa? Muy compleja, porque estamos pasando del pasado al presente absoluto. Tenemos todos prisa por contar. Exacto. Pero la verdad es que tendríamos que hacer aquí como las series de televisión de Netflix. De Netflix, por capítulo, por año, tal año, claro. Porque estamos saltándonos. ¿Te diste cuenta, pero... Jaime, que te queremos sacar en 30 minutos todo el jugo posible? Sí, el problema que esta naranja lo da, pero el problema es que quien se la debe ver, que es la audiencia, no lo va a entender. Está claro. Hay demasiada distancia entre los hechos, ¿no? Es cierto. Pero bueno, voy a intentar ponerle un nexo, ¿no? Okay. El motociclismo desde entonces, desde el Criterium Solo Moto, que fue la primera vez en el mundo que se organiza algo que tiene mucho de escolar, de promoción, cuidando detalles como el número de participantes, cuidando detalles como los reglamentos en los que se pretendía no solo encontrar pilotos, sino encontrar técnicos. Y inventé un reglamento que tenía una virtud tremenda, que era un reglamento sin reglamento. Es decir, había 2 artículos: motos españolas de 250 solo cilindro, y que cada cual haga lo que puede. Wow. De ingeniería, que quieren desmontar el motor y meterle no sé cuántos agujeros en el cilindro, mientras solo sea uno, sea un motor conocido, que hagan lo que quieran. Que quieren cambiar el chasis entero, que alguien se invente un chasis, que se lo inventen. Así nació el Criterium Solo Moto. Y con él nacieron muy buenos pilotos. O sea, todos los que luego han sido campeones nacieron, pues, Alex Cribillet, Sete Gibernau, Emilio Zamora, pues que me estoy dejando, Cribillet. Carlos Checa. Cribillet, todos Alex. nacieron allí. Sí. Dime. Alex Cribillet. Sí, lo dijo. Alex Cribillet, sí, claro. Alex Cribillet nació allí, Gaspar nació allí, y todos los que han sido campeones del mundo. Bueno, es que son tantos que me olvidaría. Y había un mensaje en la revista cuando creé el Criterium Solo Moto, que era: ¿quieres ser figura? Sígueme. Sí. Y entonces la verdad es que fue maravilloso ellos. Bueno, desde ese punto, las edades de inicio eran ya con como mínimo 18 años, en general, hacia arriba, ¿no? Uh-huh. No pasaba por la cabeza de nadie que un niño de 12 años tuviera una moto que hace 140 kilómetros por hora o 150. Uh-huh. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que el precio ha sido caro, porque se está muriendo gente, matando gente muy joven, porque también ahora lo han arreglado un poco la Federación Internacional, después de 3 muertes en 4 meses, y Dorna, que es quien ahora de alguna manera titula y dirige y cuida y tutela los campeonatos menores, pero obviamente dejaban correr 42 pilotos con motos que corrían exactamente igual, y que si alguien se caía adelante, pues los primeros chavales, que son muy rápidos en reacción, los evitaba, como con vuestro compatriota, evitando, pero el que viene al 17 no ve. Claro. Y entonces se mueren por alcance, ¿no? Uh-huh. Ahora lo han limitado, ya son 30, en vez de, yo lo hubiera hecho menos todavía, 22 o 23, y sobre todo habrán sanciones muy duras, porque tampoco habían las sanciones duras necesarias. Correr en moto hoy en día cada vez es más especializado, cada vez es más joven, y entonces cuando nos damos cuenta de que acaba de ganar el campeonato del mundo de Moto 3 un chaval de 16/17 años, que no ha fallado, que su mejor no son las victorias que ha tenido Pedro Acosta, que ha ganado este título este año, sino que no son las victorias con lo que yo me quedo, sino con la gestión del campeonato. En 18 carreras falta una, que espero que no la falle y la gane, probablemente. Un solo cero, una sola carrera sin puntuar. ¿Os imagináis? Sí. Con 16/17. ¿Es de las grandes realidades Pedro Acosta del motociclismo a nivel mundial, Jaime? No, quedaros con lo que os voy a decir. Cada década, que yo recuerde, ha generado una excepcionalidad, llamarle extraterrestre. Sí. Por ejemplo,
Por ejemplo, en nuestro Rossi, que justo ahora le han abierto la puerta y se va. Después de 10 años de que Rossi ya ha explotado, Rossi duró un poco más, pero después de 10 años de Rossi aparece Márquez. Y fijaros bien que entre Rossi y Márquez, excepto Gibernau, que lo detiene también en su momento Jorge Lorenzo, a Rossi se va de aquí, o pensaba irse de aquí como el único hombre, Dios, que ha tenido el motociclismo mundial, pero se encuentra que 10 años después, o 12, 14 años después de él, le aparece Marc Márquez. Y Marc Márquez crea una situación de tensión entre dos extraterrestres. Y justo 10 años después de Márquez, 10 años después, aparece Pedro Acosta. Pedro Acosta ha venido y se queda. Y si el destino no se lo lleva por delante, si la muerte no lo visita, Dios no lo quiera para nada, o un accidente grave, este muchacho va a hacer una historia para la eternidad. No tengáis duda. Y con toda probabilidad ganará en su primer año con 17/18 Moto 2 en la primera edición. Estoy arriesgando mucho, pero no me importa, ¿eh? No hay duda. Por suerte sigue, porque uno cuando en su momento fue el gran Valentino, bueno, después otro Valentino no aparece, y después viene Márquez y después otro Márquez, de otro ser diferente, como le llamamos acá, no aparece. Y siguen apareciendo, Jaime. Y eso está bueno para la actividad deportiva, tanto lo que es para el automovilismo como para el motociclismo, ¿no? Pero fíjate bien el nivel a dónde llega. El año que viene, fijaros bien, tomarlo, porque no es para disfrutar, sino para angustiarse, pero va a ser así. El año que viene, en Moto 3, el 30% por primera vez en la historia, en 10 años de Moto 3, van a ser lo que yo llamo, apuntaros la definición, megatón. El megatón es la unidad de medida de la potencia de un ingenio militar nuclear. Entonces, yo lo llamo megatones a los niños que vienen de donde viene Pedro Acosta. Van a entrar, menos algunos que ya están ahora, que tienen 17 años y tendrán 18 el año que viene, que van a entrar de 16 y de 17, en el total van a haber unos 12 o 14, ya te digo, del orden del más del 30% de toda la categoría. Y estos zagales, chavales, niños, llegan con una idea fija. Si Pedro lo ha hecho, yo también. Claro. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque saben que Pedro no ha dado oportunidad a la primera. Y si no lo hacen, saben que no son Pedro. Claro. ¿Os imagináis que alguien tan pronto, con apenas 17 años, sepa que no tiene futuro o el futuro que tiene Pedro? Claro. ¿No es épico lo que os cuento? Sí. Es brutal, claro, ¿no? Que a los 16 años no tengan futuro por lo que se viene. Padres también. Claro. O sea, estos, pero pensar que se van a encontrar en la categoría, se van a encontrar a Foggia, que llevará 6 años, a Milio, que tiene 7 años, a McPhee, que lleva 9 o 10 años. Gente que dice, parar ya, no vengáis aquí. ¿Cómo? Y esos chavales, cuando entren, van a decir, Pedro, que no te vas, que no te vas, porque detrás tienen, en esa modernidad que nos llena ahora, a padres, a managers. Ahora hay managers buscando niños de 9 años. Buscando niños de 9 años. Claro. Y los managers, no, a ganar, a ganar, que Pedro no se va, que tú eres Pedro. Y las motos esas corren a 250 kilómetros por hora, las Moto 3. Claro. No aceleran. Bueno, no aceleran para lo que son ellos. O sea, claro. Yo si la cojo mañana la moto, pues notaré que acelera, pero ellos no notan que acelera. Sí. Y fijaros la crispación que va a haber. ¿Visteis el accidente de Onku en el Gran Premio de Estados Unidos, no? Sí. En medio de la recta. Onku tiene 17 años. Y no tienen medida. Van de izquierda a derecha. Dejarme pasar que soy Pedro. Sí. Pues va a haber 13 Pedros el año que viene. Bueno, que lo van a intentar. Sí, que lo consigan. Y aquí Aradorna pondrá unas medidas cautelares y punitivas como no se han visto jamás. O sea, a la que alguien se mueva, porque no tiene notas, si no habrá muertos,
a la que alguien se mueva 2 carreras sin correr. ¿Os esperabais una explicación tan cruda? No. Es que se necesita una explicación, Jaime, porque es como decís tú, no puede haber muertos, no puede haber. O sea que hay que tomar esas medidas, no tengo ninguna duda. Sí, pero no, si los hay no los podemos evitar, porque jamás, jamás he dicho megatones. ¿Te has dado cuenta que les nombro megatones? Uh-huh. El potencial de peligro es tremendo, porque estos niños, al ver lo de Pedro y todo su entorno, y sabéis que esto va atado a una imaginación que tiene que ver con la economía, con el dinero que estos niños ganan. Ojo, también os digo, la Fórmula 1 y el motociclismo, en los próximos 6 años hasta el 2027, los veréis declinar. Es inevitable. Y se ganará muchísimo más dinero. Y con lo de la cumbre del clima, es muy probable que las marcas se retiren. Es muy probable. Tiene sentido cuando todo el mundo está intentando reconducir la combustión, fabricar motores de 1000 centímetros cúbicos en MotoGP de 330 caballos. Claro. A nivel de Honda, Suzuki, Kawasaki, grandes factorías, cuando todo el mundo está en este momento en una línea de verde, de reducción de la combustión, la carbonización. Por eso os digo que lo que estamos viviendo ahora es más apasionante que nunca, porque quizás estamos ante un cambio tan bestial del deporte de la moto que hay que por lo menos hay que disfrutarlo con pasión. Es decir, yo estuve allí, yo lo viví. Yo lo viví. Jaime, ¿por qué, cómo se puede definir o cuáles son las bases fundamentales y sólidas que sin duda se vivió y tuvo España para tener momentos tan buenos de deportistas, tanto en la Fórmula 1 como en todo el deporte? Por un momento ganaron en el fútbol, en la Fórmula 1, en el motociclismo, en el tenis también, ni que hablar. ¿Cuál fue la fórmula? Y bueno, por sobre todo en el tema de los deportes motorizados, Jaime. Bueno, me da un poco de apuro hablar porque me tengo que vincular, porque no lo puedo hacer de otra manera en ambos casos. En la Fórmula 1, más todavía que la motocicleta. La motocicleta en España acaba creando una situación que es invencible en categorías pequeñas, 50 y 125, ¿por qué? Por las marcas españolas, especialmente Derbi. La ingeniería, la capacidad, el talento constructivo de Derbi hace que se encuentre con un muchacho excepcional, con otro Pedro Acosta del momento, que se llamaba Ángel Nieto. Aquello genera unos títulos mundiales en categorías menores. Cuando los reglamentos cambian a favor, porque sabéis que antes las motos de 50 centímetros cúbicos llegaron a tener 3 cilindros. 3. En una moto de las Suzuki tenían 3 cilindros, que daban a 20.000 revoluciones por minuto, y las Hondas también, con 50, ¿no? Todo eso la FIM, con buen criterio, lo redujo a un cilindro, y ahí es cuando Derbi crea las balas rojas y tiene ese éxito tan grande, ¿no? Luego aparece el Criterium Solo Moto y pretende encontrar pilotos para categorías mayores. El Criterium Solo Moto despierta a un genio que fue Antonio Covas. Antonio Covas crea una motocicleta con la que Sito Pons es campeón del mundo, de 250 por primera vez. Antes lo pudo ser Santiago Herrero, que murió en la Isla de Man cuando lo iba a ser. Todo eso tiene que ver con el Criterium, y el Criterium tiene que ver con Solo Moto, y el Solo Moto tiene que ver conmigo. Esto por un lado. Y eso proyecta. Luego aparece Dorna mucho más tarde con Carmelo Speleta, que realmente es un tipo extraordinario, y Dorna es la mejor compañía posible, con una fotografía. Cuando digo fotografía digo las imágenes de motociclismo son las más bellas que se están emitiendo hoy, más que el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y respecto a la Fórmula 1, en lo que respecta a España, para encontrar la figura de Fernando Alonso, ahora de Sainz, antes la de mi hijo, fue a través de la Fórmula Nissan, que creo desde mi empresa un campeonato basado en un coche maravilloso, barato y muy rápido, con efecto suelo, y finalmente genero con Renault un contrato muy importante, y creo junto con Dallara un World Series, que es un coche de medidas de Fórmula 1, de material de Fórmula 1, un motor de 600 caballos y 8 cilindros, y que giraba 5 segundos en Fórmula 1, y eso lleva a todos de pilotos españoles en su momento a la Fórmula 1. Claro. Eso sería un resumen muy rápido
para entender esto, ¿no? Pero quedaros con la idea de que al que le guste el motor, al que le gusten las motos y le gusten los coches, los cambios que van a haber en los próximos 5 años van a ser tan impresionantes y no tendrán nada que ver, se alejarán tanto de la imagen centenaria de esos deportes que nos han emocionado a nuestros padres, a nuestros abuelos, que como parece que ese cambio será tan brutal hacia donde vayan, disfrutémoslo, vivámoslo, pidamos información anterior, leamos cosas antiguas. Dices, Jaime, pero esto parece de la vejez. No. Es que ya lo estáis viendo, el mundo digital está archivando el mundo analógico. Durante 7.000 años hemos sido analógicos y ahora ya somos digitales. No sé si es lo que... No, está bien. ¿Cómo es el momento hoy del automovilismo y el motociclismo español, pero en cuanto a su actividad a nivel nacional? Jaime, el internacional, por supuesto que lo conocemos, pero a nivel de sus categorías nacionales. Si no hay nacional, no. España se ha convertido en la cuna de todo lo internacional, como Italia en el karting. Claro. O sea, España ahora, toda la actividad de España no tiene nacionalidad. Claro. Eso es muy bueno. Claro. Y esa idea ya nació en algo que organizamos nosotros que se llamaba Open Ducados, que estaba abierto y tenía una cantidad de premios impresionantes, y España se consagró como la cuna de toda la actividad. Aquí vienen los pilotos checos y suecos y neerlandeses, vienen aquí a aprender. Y evidentemente cuando han visto un caso como el de Pedro, que es de Pedro Acosta, un caso excepcional, por eso ojalá no os perdáis la carrera de domingo en Valencia. No. Porque imaginaros que es casi al lado de Murcia, de donde él nació. Su familia es pescadora, digamos de bajura, pero con un barco de 22 metros que capturan un tipo de pescado que tiene mucho consumo. Y allí este muchacho ya sale con el título en el bolsillo y sin ningún freno. Es decir, me llamo Pedro y vengo a ganar la última del campeonato del mundo. No os perdáis, porque el Polla tendrá que decir algo y todos los que aspiran a hacer algo también. Y fijaros que estamos hablando de Moto3, que no deja de ser una categoría de promoción como lo es Moto2. ¿Y sabéis por qué lo es? Porque las motos son iguales. MotoGP es un campeonato como los de antes, con marcas, con tecnologías diferentes, etcétera, etcétera. Por eso es muy difícil ganar. Y por eso que alguien como Pedro, con 16/17 años, gane desde líder, desde la segunda carrera con 16 años hasta el final, y le sobre una para ganar, imaginaros, ¿no? Lo bonito, el mérito que tiene y el futuro. Acá dice, es para escucharlo un par de horas en una mesa, ¿no? Un par de horas o Mario tiempo más. Algún mensaje está llegando, pero ahí dice, con referencia a lo que tú hablabas de las edades, de los hilos conductores, acá les hablamos hilos conductores o autoridades o responsables. Dice, ahí es cuando las autoridades responsables de todo el mundo tienen que poner el límite entre los papás, los padres, los managers, los responsables de los espectáculos, que no todo sea espectáculo, cuidar la vida. O sea, ningún pibe se muere porque te digan que no, pero sí mueren arriba de un auto o una moto, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen que ver los hilos conductores o los responsables de los que hacemos este deporte, ¿no? Bueno, está muy bien hecha la pregunta. Dorna ha tardado mucho en reaccionar a las 3 muertes que casi han sido una detrás de la otra, ¿no? Y las muertes siempre son por alcance. Son circuitos muy seguros, donde se corren circuitos urbanos. Y estas muertes por alcance suceden cuando tienes 40 pilotos con edades dispersas de 12 a 17 o 18 años, y se cae alguien por delante y los de atrás no lo ven y lo atropellan. Entonces, toda esta situación Dorna ha tardado mucho y ha marcado unas medidas. Primero, nadie va, a partir del año 23, nadie va a correr en Moto3 con menos de 18 años. Es una buena medida. Es una buena medida. Las carreras inferiores o de acceso a Moto3 van a tener una limitación de 30 pilotos en parrilla. A mi modo de ver, son demasiados. Todavía. Y después, que ahí es donde van a tener un control férreo, Dorna se ha dado cuenta que tienen que hacer castigos a cualquier irregularidad temeraria. Van a implicar castigos muy, muy, muy duros. Claro, conducción temeraria, claro.
Claro, es que cuando os digo lo de lo que ocurrió en Estados Unidos, hubo una caída terrorífica en la que se vio involucrada mucha gente en medio de la recta, porque un chico turco que se llama Onku y que tiene 17 años y que es muy bueno, pero no tiene el autocontrol que tiene Pedro, ¿no? Entonces, este Onku es un tío que va de izquierda a derecha en la recta, barriendo, y se llevó por delante a otro piloto, el otro piloto se lleva por delante al otro, los que llegan por detrás, y Pedro Acosta, que iba líder del campeonato, a 200 por hora, sale volando, vuela, yo creo que se elevó 11 metros de altura, sí. Y cayó directamente en plena recta 200, dando vueltas en lo duro del asfalto, hasta dar con el guardarraíl. No le pasó nada. No le pasó, no. San Pedro aquel día tenía vacaciones y se fue a ver los entrenamientos del Gran Premio, no, perdona, la carrera, porque eso ocurrió en carrera. Sí. Y entonces San Pedro, ya que estaba allí, dijo que no ocurra nada. Es cierto. Porque el que lo estaba mirando, Jaime, pensaba lo peor. Yo no acreditaba que Pedro salía caminando. No se podía creer. Y sí, ese está en ¿cómo se llama? En YouTube. Ah, sí. Poner Sí. caída Moto 3 Estados Unidos. Sí, sí. Y veréis las imágenes. Ponen la piel de gallina. ¿Quién lo ocasionó? Onku. Claro. Sí, y verlo. Y Dorna, que ha hecho dos carreras sin correr y aparecerá en Valencia. Exacto. Y veremos en Valencia cómo se comporta. Sí, sí. Jaime, hay mucho realmente es muy rico lo que me habían comentado Daniel Rosich y Rafael Fernández. Por supuesto que uno lo ratificaba porque los conoce y cada charla contigo, Jaime, realmente es muy, pero muy, muy, muy rica, cada conversación y todo lo que me han conversado de lo que hablas. Pero te hago también otro cambio ya en estos minutos finales. ¿Cómo estás viviendo la Fórmula 1 en la actualidad, teniendo tu hijo que prácticamente que estuvo, ¿no?, en la máxima expresión del automovilismo a nivel mundial? Hablamos del momento de España, hablamos del asturiano Fernando Alonso, pero ¿cómo estás viviendo en la actualidad, en este 2021, actual campeonato del mundo de la máxima? Mira, sobre esto me siento una autoridad. Fíjate que las motos nunca me lo he sentido, quizá lo sea, pero aquí me las siento porque creé un campeonato de la nada con unos coches y luego evidentemente tengo yo cuando miro la televisión, una cosa es mirar y la otra ver, y lamentablemente no todo el mundo ve. Cuando haces cosas hay que verlas, no hay que mirarlas, porque mirar es un notario. Yo no puedo ser nunca un notario, y dar fe de un escrito pues es de notario, pero es que un escrito tiene doble intención, hay que interpretar la doble intención. Mirad, la Fórmula 1, por eso he dicho, de aquí al 2027, pongo una fecha, quedárosla. Sí. Los cambios van a ser brutales. En primer lugar, porque hay dos problemas, uno interno y otro externo. El problema externo se llama la digitalidad. La gente joven hoy no quiere ni auto. La gente joven hoy no pondrá su culo en el hormigón de un circuito para ir a ver carreras, como ha ocurrido toda la vida, porque tienen otros intereses que son digitales. Y no creo que os descubra nada, lo estáis comprobando también ahí vosotros. Sí. La tendencia de la gente de 14, 15, 12, 17, 18 años es digital. La ética de la competición ya no viene en lo digital. Podrán llenar un estadio de 200.000 personas viendo a unos muchachos jugando digitalmente a carreras de coches, no te digo que no, pero en un estadio y con pantalla y con coches simulados. Ese sería el externo. Digamos que la edad media de la gente que va a la Fórmula 1 es de más de 45 años. Y la edad media de la gente que va a las motos hoy es de más de 40. Y lo que pasa es que la gente de 40 es muy joven. Y cuando tú ves un circuito de Jerez por televisión y ves dos motos con un hombre y una mujer equipados con ropa técnica y con cascos, no te das cuenta de la edad que se quitan el casco. Pero esa generación irá decayendo. Dicho esto, es la parte externa. En la Fórmula 1, la parte interna. En la Fórmula 1, desde que se crea, es un campeonato de ingenieros. Punto y pelota. Lo del piloto era lo de menos. Era a ver quién la tiene más grande. A ver quién crea el auto mejor. Y muy mecánico, es muy inglés, es muy british, muy anglosajón.
Entra luego Ferrari, bueno, van entrando las marcas, pero son marcas de ingeniería. Con el tiempo, cuando empieza a llegar la publicidad y aparece Eccleston, que lo potencia en extremo, el dinero es el fundamento de todo. De tal manera que acaban convenciéndose, y en un momento pudo ser, de que la Fórmula 1 ayuda a las marcas o ciertas marcas a mejorar sus coches de serie. Pero eso pasa. Fíjate, Eccleston acaba, nunca lo dijo, pero yo sí os lo puedo decir, acaba creando una marca que era la de ahora no me tiene que ver con el dinero, pero en inglés. Ya os lo diré más tarde cuando me lo asiente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, desde hace años ya, en los departamentos de ingeniería, de I+D, de las fábricas del mundo de coches, tienen en algunos casos 12.000 personas trabajando ahí. Y 9.000. No necesitan para nada la Fórmula 1, entre otras cosas, porque la Fórmula 1 sigue encallada en el modelo de meter un motor gordo. Un motor pequeño que dé mucha potencia. More expensive, better. Ahí me ha venido la frase. More expensive, better. Más caro, mejor. Dios. Yo decía, pero ¿cómo puede ser algo, haciéndolo más barato? ¿Os imagináis que la Fórmula 1 tuviera motores de 3,5 litros en vez de uno de 1.500? Sí. Con un solo turbo, no con 2 turbos. ¿Sabéis qué costaría? Bajarían los costes, no os podéis imaginar cuánto, y tienes 1.000 caballos igual, pero no. Se trata de ingeniería. ¿Qué ha pasado con los costes últimamente? Que se les ha ido de las manos. Ya han empezado a reducir, lo estáis viendo, lo han empezado a reducir. Bueno, pues esa reducción no va a parar. Si vamos a hacer comparaciones, la IndyCar tiene una lógica norteamericana aplastante. Coches baratos, que corren. Mira, os pondré un ejemplo. Un amigo me dice, Jaime, tengo 20 caracoles y algunas carreras formidables, vente a verlas. Tengo un circuito marcado y corren los caracoles. Y digo, no me interesa. ¿Y cuándo te va a interesar? Cuando tengas una que los doble a todos. ¿Me habéis oído, no? Entonces, ¿qué ocurre con la Fórmula 1 en el futuro? El dinero irá decayendo. Las normativas irán decayendo. La descarbonización irá creando problemas alrededor de esto. Y no es lo eléctrico lo que lo va a sustituir. Porque el problema es que no va la gente a los circuitos. Lo estáis viendo en las carreras de Fórmula E. No va la gente. Por lo tanto, perdonar que a lo mejor no se me capta bien la esencia. Los presupuestos de Fórmula 1, que eran más de 3.000, eran 3.000 millones de dólares para repartir entre 10 equipos, que se obligaban ellos mismos con reglamentos que se hacían ellos mismos complejos y complicados. Y ahora es la mitad, ya es de 1.500 millones, pero seguirá bajando. Estamos viendo que lo que era bueno en los años 50 fue más bueno en los 70, fue buenísimo en los 80, fue extraordinario en los 2000, 2005, empezó a declinar a partir de ahí. ¿Cuál es el futuro? No soy adivino, pero sí que intuyo. Jaime, gracias por todos estos minutos. Lamentablemente el tiempo se nos va, pero la seguimos en otro momento, ¿puede ser? ¿Puede ser? Yo estoy a vuestra disposición. Sí, qué lindo. Siempre que deseáis que tengamos un comentario, ahí estaremos. Jaime, aparte hay otro tema. Cuando visiten Uruguay, mire que acá siempre el fueguito se prende rápido también para charlar, siempre. Sí. Pues estaba a punto de ir. Tal cual. Es lo que iba a comentar, Jaime. Muy bien, Estaba a punto de ir y no pude ir por el COVID y las líneas aéreas. Pero Jaime, la promesa está, vamos a hacerlo, sí, tal cual. No podés dejar de venir a Uruguay y conocer nuestro pueblo.
Jaime Bolsari, gracias de mi parte. Abrazo, acá dice bien también, la limitación de las edades, la organización que tomen medidas, es una manera de parar la cantidad de participantes. Dice, no puedo estar más de acuerdo con Jaime sobre automovilismo y Fórmula 1. Están llegando una gran cantidad de mensajes. Jaime, abrazo enorme a la distancia, mucho, un placer. Decirle a todos ellos que los aprecio mucho, que he estado mucho tiempo en Argentina en algún momento, que siento una pasión enorme por vuestros países y porque somos hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo mejor, ¿verdad? No nos lo quitan, eso no nos lo quitan. Gracias, dice, gracias. Abrazo grande, Jaime, a la distancia. Gracias por todo. Vale, muchas gracias. Gracias, bueno.